Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Luis Carlos Vega Altamirano. Trabajo como asesor nacional del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad y estaré moderando esta actividad. Presento además a la señora Leán Pérez Mora de la Fundación Yo Puedo y Vos, quien será la intérprete. Agradecemos de antemano todo el apoyo brindado. En el marco de las acciones que el Ministerio de Educación Pública realiza por medio de la Dirección de Desarrollo Curricular para promover el derecho a la educación inclusiva, equitativa y de calidad, esta actividad tiene como objetivo presentar cuaderno complementario número 4 para el Servicio de Apoyo Educativo en Problemas de Aprendizaje a las asesorías regionales de educación especial y al profesorado que elabora en las modalidades fija e itinerante en este servicio. Este webinario lo hemos denominado Una nueva mirada para los servicios de apoyo de problemas de aprendizaje y consta de 3 partes. La primera parte explicará los procesos implicados en el aprendizaje. Una segunda parte donde se explicarán los procesos de las líneas de acción en el servicio de problemas de aprendizaje. Y la tercera parte, donde se explicarán las estrategias para acompañar al estudiantado con dificultades específicas del aprendizaje. Por otra parte, es importante aclarar que esta actividad es pregrabada, por lo que, si tienen comentarios, favor anotarlos en el chat. Agradecemos que con la consulta que realicen, agreguen su dirección de correo electrónico. Asimismo, todas las interacciones se darán en el marco del respeto y el cuidado mutuo, porque todas las personas tenemos una identidad y una reputación digital que debemos cuidar. Muchas gracias por las atenciones a estas recomendaciones. En esta jornada, contamos con la presencia de la señora Viviana Carazo Vargas, profesora de la Escuela de Orientación y Educación Especial de la Universidad de Costa Rica, quien acompañó toda la construcción del cuaderno con sus aportes y recomendaciones. La señora Carazo es doctora en Neuropsicología Clínica de la Universidad de Salamanca en España, máster en Estudios Interdisciplinarios sobre Discapacidad con énfasis en discapacidad múltiple y sordoceguera, y licenciada en Retos Múltiples de la Universidad de Costa Rica. Y además es bachiller en Ciencias de la Educación con énfasis en Educación Especial de la Universidad de Costa Rica. Ha realizado diversos cursos internacionales de especialización en neuropsicología infantil y trastornos generalizados del desarrollo. Laboró para el Ministerio de Educación Pública de Costa Rica en la Escuela Neuropsiquiátrica Infantil. Ha sido docente en la Universidad Estatal a Distancia, en la Universidad Santa Paula y en la Universidad de La Salle en Costa Rica. Su trabajo investigador y publicaciones han sido en el ámbito del neurodesarrollo y la neuropedagogía. Desde el año 2000 y hasta la fecha, se desempeña como profesora e investigadora en la Escuela de Orientación y Educación Especial y en el Instituto de Investigación en Educación de la Universidad de Costa Rica. Ejerce como punto focal en educación en representación de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica ante la INAS, dedicándose además a la evaluación, asesoramiento e intervención neuropsicopedagógica y conductual en niños y adolescentes. Además, contamos con la participación de las señoras Carolina Álvarez Rodríguez y Lil María Zúñiga Angulo, ambas asesoras nacionales del Departamento de Apoyos Educativos para el Estudiantado con Discapacidad, quienes, junto con la señora Carazo,
realizarán la entrega técnica del cuaderno complementario número 4, pautas para el acompañamiento del proceso educativo del estudiantado que recibe los servicios de apoyo educativo en problemas de aprendizaje en las modalidades fija e itinerante. Que disfruten este espacio. Muchísimas gracias, Luisca. Como les dijo mi compañero, mi nombre es Carolina Álvarez y tengo a cargo esta primera parte. Es importante explicar lo que hemos venido haciendo y para dónde vamos. Recordarles que el servicio nace de las aulas de recurso que eran impartidos por los docentes de primer y segundo ciclos o de educación preescolar. Ellas lo que hacían era, se mantenían después o antes de clase con aquellas personas estudiantes que presentaban rezago en las asignaturas de matemática y español y les daban recuperación para sacarlos adelante. Luego nacen los servicios de problemas de aprendizaje, pero se mantienen en esa misma línea. Trabajamos fuera de horario, en forma personalizada, con los estudiantes que presentaban rezago en las asignaturas de español y matemática propiamente. Y así lo estuvimos haciendo hasta este año, que de medida contingente y en forma de colaboración con el primer y segundo ciclo, trabajamos el plan Apoyemos la Lectoescritura. Este plan únicamente se destacó para trabajar el área de lectoescritura a partir de segundo a quinto grado y nos permitía también identificar por medio de una herramienta a las personas estudiantes quienes, a pesar de contar con una ruta para el proceso de lectoescritura, persistían los errores al leer, escribir, que podrían estar relacionados con alguna dificultad específica. Entonces, si bien es cierto, este año trabajamos apoyando la lectoescritura, teníamos una herramienta que nos permitía identificar a aquellas personas estudiantes que podían o estaban con alguna característica asociada a alguna dificultad específica de aprendizaje para luego ir conformando nuestra lista. A partir de acá y a partir de esta publicación, el Servicio de Apoyo Educativo en Problemas de Aprendizaje va a trabajar con lo que expliquemos en este webinario, que está relacionado con los procesos implicados en el aprendizaje y con las dificultades específicas del aprendizaje. Para esto, podemos utilizar la herramienta de Excel y encontrar aquellos estudiantes que, pese a la ruta de lectoescritura, se mantienen cometiendo errores específicos al leer y escribir. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo está conformado el cuaderno? Algunas situaciones importantes del cuaderno que le voy a pedir a Suani que nos haga el favor de proyectar. Bueno, el cuaderno es interactivo, ustedes pueden leerlo como gusten, no tiene orden de lectura, ustedes pueden leerlo de acuerdo a los temas que les llamen la atención. El cuaderno es en lectura fácil, eso significa que facilita la comprensión, tiene bastantes ejemplos. Además, nos permite, tiene algunas iconografías que facilitan la lectura, por ejemplo, cuando todas esas piecitas que está señalando Suani, esa pieza de engranaje, permite devolvernos a la parte de, a la tabla de contenidos. Y como pueden ver, tenemos bombillitos que van a referir a ideas o estrategias para que ustedes implementen o generen otras ideas, y donde están el tendedero de preguntas, es de preguntas de autorreflexivas para analizar lo que hemos venido haciendo y demás. Además, el cuaderno tiene cápsulas en Lesco y está en versión audio para facilitar la comprensión. En versión audio para las personas con baja visión o ceguera, y en cápsulas de Lesco tiene vocabulario interpretado en Lesco que facilita la comprensión del cuaderno. Para continuar, también el cuaderno tiene en los pies de páginas estos recuadros que permiten interactuar en todo el documento. Entonces, cuando ustedes encuentren esos recuadros, el cuaderno los va a dirigir al tema. Entonces, en este caso, si ustedes se posicionan en procesos implicados en el aprendizaje, el marcador los va a llevar al tema que habla de estos procesos. Entonces, para que puedan interactuar, ojalá que les guste este material. Gracias, Suani. Siguiente. Ok, vamos a iniciar en lo que corresponde a las definiciones importantes. ¿Cómo aprendemos? Cuando nosotros hablamos del servicio de apoyo en problemas de aprendizaje, pues deberíamos de
todas las personas entonces entender cómo estamos aprendiendo o cómo aprende nuestro cerebro para identificar entonces cuando estamos frente a un problema de aprendizaje. Recordar que nosotros estamos en constante interacción con el contexto, antes denominado entorno. Entonces vamos a hablar ahora de contexto, es más amplio. Desde el momento del nacimiento, entonces, por ejemplo, el contexto de una persona, digamos que una señora que está embarazada, el contexto de ese bebé va a ser el útero de la mamá. Y conforme nacemos, vamos cambiando de contextos y ampliando nuestros contextos. Y gracias a la interacción de ese contexto con nuestros sentidos, se va a ir formando nuestras experiencias y por lo tanto nuestro aprendizaje. Entonces, podríamos definir que el aprendizaje va a ser un proceso evolutivo, o sea, todas las personas vamos, conforme vamos creciendo, vamos aprendiendo. Va a estar influenciado por factores genéticos, por una carga que tenemos de nuestros padres y por todo lo que pasa en el ambiente. Nos va a permitir el aprendizaje adquirir y modificar habilidades. Entonces, no significa que si yo aprendí algo de esta manera no lo pueda desaprender y aprenderlo de otro, sino que vamos a adquirir y modificar habilidades y destrezas de acuerdo a experiencias, a prácticas, ejercicios y, por supuesto, al estudio. Siguiente, por favor. Ok, el aprendizaje va a estar influenciado por diferentes procesos, los cuales van a estar estrechamente relacionados con bases neurobiológicas y que cada persona experimenta de manera diferente. Esto significa que estos procesos, a pesar de que son iguales en todas las personas, cada persona lo va a experimentar o lo va a vivir de forma diferente. Estos procesos que conforman el aprendizaje va a ser la percepción, la atención, la emoción, la motivación y las memorias. Cada uno o cada persona va a experimentar esto. Entonces, por ejemplo, lo que a mí me emociona no es lo mismo que le emociona a Liliana, o mis memorias no son las mismas que tiene Lil, o lo que a mí me motiva no es lo mismo que le motiva a Luis Carlos. Entonces, es muy importante que entendamos cada uno de estos procesos para que podamos entonces comprender cómo aprende. A continuación, le voy a dar el pase a mi compañera Viviana Carazo, quien agradezco profundamente toda la colaboración para el desarrollo de este cuaderno y socialización y divulgación, y ella nos va a explicar entonces a profundidad cada uno de estos procesos. Bienvenida, Viviana. Muchas gracias, Carolina. Precisamente cuando hablamos de aprendizaje, es fundamental partir del hecho, como ella nos explicó, de que aprender implica una constante relación entre la persona y el ambiente en el cual se desenvuelve. En este sentido, tenemos características propias, individuales, distintas que nos caracterizan como seres humanos, y esta individualidad se extiende también a cómo está funcionando nuestro sistema nervioso, lo cual sin duda es indispensable para aprender. Cualquier situación, contenido, destreza, habilidad que aprendemos depende de este funcionamiento de nuestro sistema nervioso y de distintos procesos que se llevan a cabo precisamente para poder aprender. Tenemos el hecho de que como seres humanos estamos rodeados de muchísimos estímulos a nuestro alrededor. Tenemos cantidad de sonidos, imágenes, sensaciones táctiles, olfatorias, gustativas, todas aquellas que son como piecitas de rompecabezas que van a entrar y a llegar a nuestro sistema nervioso central para que podamos aprenderlas. Pero resulta que necesitamos un filtro de toda esa cantidad de estímulos, de esa enorme variedad de piecitas de rompecabezas que nos rodean, y uno de esos filtros con los que contamos es precisamente la atención. Ahora vamos a hablar más adelante de que si bien nos referimos por lo general a la atención en singular, a nivel de encéfalo, de sistema nervioso, tenemos múltiples sistemas atencionales, pero en general todos funcionan como filtros de toda esa enorme cantidad de piecitas de rompecabezas
y que nos permiten el poder atender a una cosa y el poder dejar en segundo plano elementos que son distractores o estímulos que no resultan relevantes para el proceso de aprendizaje o para la actividad que estamos realizando. Entendiendo que esta atención, al igual que la motivación, porque toda esa parte del contenido emocional, de qué tan significativos son los estímulos, las piecitas del rompecabezas para cada persona, eso constituye otro filtro. Entonces tenemos dos filtros, la atención y la motivación. Ahora, ya una vez que nuestro organismo filtra toda esta cantidad de estímulos, empezamos a dirigirnos hacia este procesamiento perceptual que permite ir descartando lo irrelevante y centrarnos en aquello, lo que le estamos poniendo atención, aquello que resulta motivante, emocionante, significativo, aquello que podemos relacionar con las experiencias previas. Y entonces vamos teniendo en este proceso dos elementos a los cuales ponerle precisamente atención. El hecho de cómo se focaliza el estudiante y de qué tan significativos son esos estímulos para lograr ingresar y pasar a ser procesados en términos de percepción en el sistema nervioso central. Cuando mencionábamos que por lo general nos referimos a la atención en singular, pero que realmente tenemos múltiples circuitos de neuronas que nos permiten poner diversos tipos de atención, aquí es importante hacer referencia a estos tipos de atención que, si bien existen diferentes clasificaciones de la misma, vamos a basarnos en una que desde el punto de vista pedagógico resulta muy significativa para poder entender el apoyo y hacia dónde vamos a dirigir nuestros esfuerzos en la mediación pedagógica, dependiendo del perfil que esté presentando nuestra persona estudiante. Voy a ir haciendo referencia a este esquema que estamos observando de abajo hacia arriba. Tenemos un sistema de atención que se describe como inconsciente o refleja, que es el que funciona en la mayoría de las situaciones, generalmente de manera inconsciente. Tal vez no estoy llevando a el razonamiento que, mira, está ladrando el perro del vecino, o que el compañero se está moviendo, que trajo un lápiz nuevo, pero hacia ahí enfoco la atención. Luego tenemos una atención consciente, que es cuando, digo, puchica, no, tengo que leer esto, tengo que concentrarme en el problema de matemática, tengo que ponerle atención a lo que la docente está diciendo. Ahí voluntariamente empezamos a centrar nuestra atención en estímulos que tal vez antes no eran tan relevantes, pero que precisamente, y en este caso, al ir ascendiendo en los diversos ciclos y niveles del sistema educativo, vamos entendiendo que hay cosas que son de verdad importantes y que hacia ahí tenemos que dirigir nuestra atención. Luego hablamos de la atención sostenida, la cual por lo general la entendemos como concentración. Es esa que nos permite mantener la focalización durante el tiempo necesario para iniciar, desarrollar y terminar una tarea que nos asignan. Cuando hablamos de tiempo, estamos haciendo referencia a atención sostenida. En este caso, también las variabilidades individuales constituyen un elemento que vamos a tener como denominador común. Es decir, la mayoría de los niños van logrando mantener esa focalización atencional durante periodos de tiempo que se espera que sean cada vez más extensos conforme van creciendo y madurando.
pero en algunas ocasiones necesitamos apoyos específicos para lograr incrementar esos tiempos de concentración. Luego tenemos a la atención dividida, que se convierte en una muy importante para todo el proceso de aprendizaje escolar. En la atención dividida, lo que hacemos es alternar esa focalización hacia dos o más estímulos. Por ejemplo, cuando debemos seguir una instrucción y entonces escuchamos lo que nos están diciendo y debemos de ponerlo en práctica, debemos de ejecutarlo. Ahí precisamente dirigimos la atención a las palabras de esa indicación, pero también tenemos que ubicarla sobre la acción que estamos realizando. Otro ejemplo de la atención dividida es en la copia, y particularmente la copia de pizarra, cuando entonces tengo que poner atención a lo que está escrito en la pizarra y también poner atención a mi cuaderno. Y esta atención dividida, esa alternancia entre la mirada que dirijo hacia la pizarra y la mirada que dirijo hacia mi cuaderno, se espera que sea fluida, que yo pueda observar por allá, por dónde voy, y observo acá en mi cuaderno por dónde continúo y que pueda estar haciendo esa alternancia visual con fluidez. En ocasiones nos encontramos también con estudiantes que en ese lapso de pasar de un estímulo pizarra a otro estímulo cuaderno, tal vez nos encontramos cosas que resultaron más llamativas, lo que estaba haciendo el compañero de a la par, o alguna idea que se nos vino a la mente, y entonces se afecta esa fluidez y terminamos identificando un producto diferente, o que ese tiempo en el cual se esperaba que resolviéramos una tarea se extiende y que tal vez entonces me brinqué una parte, o lo que estoy escribiendo se ve más desordenado o no tiene la misma congruencia que debería tener de acuerdo con lo que nos estaba planteando ese estímulo. El otro tipo de atención es la atención selectiva. Esta es muy importante también en todo el proceso de aprendizaje, precisamente porque nos permite seleccionar a qué le ponemos atención. Aquí es muy importante el establecer esa diferencia entre lo que contextualmente es importante y lo que resulta motivante e interesante para esa persona, porque precisamente puede ser que la información, el contenido, la actividad que estemos desarrollando como parte de esa mediación pedagógica no sea lo suficientemente atractiva, y entonces el estudiante dirige su atención selectiva hacia otra cosa. El cordón del zapato, la heridita que tenía en el dedo, o me pongo a pensar en algo diferente. Aquí, sin duda, también, como al igual que en el resto de los tipos de atención, la responsabilidad de la persona docente es muy grande, y de eso también hablaremos en estas ocasiones, para lograr hacer esa relación entre lo que al estudiante le motiva, lo que le emociona, lo que va a aumentar todas las posibilidades de que le ponga atención, y el tipo de actividad y contenido que estamos desarrollando. Es decir, en otras palabras, necesitamos promover que la persona estudiante dirija su atención de forma selectiva hacia lo que para el contexto es importante, y que logre inhibir distractores. Y aquí hablamos de distractores tanto internos como externos. Cuando hablamos de distractores internos, hacemos referencia a todo lo que está sucediendo dentro de mi cuerpo, que si me suenan las tripas porque tengo hambre, que si estoy pensando en algo que sucedió en la casa y que me tiene preocupado, que si me gustaría salir ya al recreo, todas esas sensaciones, ideas, pensamientos, serían estímulos internos que se supone debería de poder equilibrar para focalizarme en lo que para el contexto es relevante.
Y también tenemos distractores o elementos externos. Y en las aulas escolares tenemos enorme cantidad de estímulos, tanto lo que hacen los compañeros, como a veces lo que puede estar decorando el aula, lo que pasa o se observa a través de la puerta o de la ventana. Todos esos también constituyen estímulos que la persona debe ir siendo capaz de aprender a poner en un segundo plano para focalizarse en aquello que es importante, de acuerdo con el contexto, con lo que está sucediendo en el aula. Este funcionamiento coordinado de todos los tipos de atención resulta ideal precisamente para poder favorecer el hecho de que este filtro tan importante para el aprendizaje funcione de la manera esperada. Cuando conocemos a una persona estudiante, entonces debemos profundizar en este conocimiento de los diferentes tipos de atención en su perfil individual para poder ir identificando hacia dónde vamos a dirigir apoyos específicos. Vamos a hacer más énfasis en estos aspectos de emoción y motivación, los cuales relacionamos directamente con la ansiedad. Y es que cuando nosotros hablamos de ansiedad, generalmente le damos ya como un significado negativo de que estoy estresado, de que estoy más preocupado de lo usual. Sin embargo, en nuestro sistema nervioso, la ansiedad siempre está presente y es más bien lo que llamamos una condición neurobiológica básica que nos permite sobrevivir. Esta ansiedad es la que está relacionada con el hecho de que nos den ganas de hacer las cosas, que nos emocionemos y nos motivemos, pero también encontramos variaciones en los niveles de ansiedad. Se supone, e idealmente en un perfil de desarrollo típico, que tenemos que mantener esos niveles de ansiedad en un nivel estable, que sabemos que fluctúa también a lo largo del día, en todas las personas, de acuerdo con lo que vamos viviendo, con lo que vamos experimentando, pero que en algunas personas estudiantes existe alguna situación particular que sabemos es de origen neurobiológico, que hace que esa ansiedad disminuya de forma importante los niveles y entonces empezamos a identificar un patrón de desarrollo que tiene características que concuerdan con una depresión. O empezamos a identificar, si esos niveles suben más allá de lo esperado, un patrón de desarrollo que nos está diciendo, aquí me preocupo más de lo usual por detalles, por situaciones, por cosas que a las otras personas de la misma edad, por ejemplo, no les preocuparían de esta manera. Cuando estamos en esa constante relación con el ambiente que dijimos es característica fundamental del aprendizaje, nos encontramos ante la vivencia de muchas situaciones que precisamente generan diversas emociones. Entendemos esa emoción como el estado de ánimo que resulta de la interacción de una persona con el entorno. Y resulta que aquí el entorno es precisamente todo lo que está sucediendo en la institución educativa, pero también lo que está sucediendo en el hogar, porque no podemos desligar lo que vivimos en un ambiente de lo que experimentamos en otro. Si estuviéramos, por ejemplo, en un bosque, como vemos en esa imagen, podemos experimentar miedo, temor, frustración, que son precisamente esas emociones producto de lo que vemos alrededor. De manera ideal, dentro del aula, pues deberíamos experimentar ganas de hacer las cosas, alegría, optimismo, sensación de éxito, pero en algunas ocasiones esto no sucede así, ya sea porque la mediación pedagógica no lo está promoviendo o porque este estudiante tiene un funcionamiento neurobiológico distinto y entonces tal vez
está interpretando como amenazantes estímulos o situaciones que al final de cuentas no lo representan. Y resulta que aquí entonces podemos identificar que la emoción tiene dos maneras importantes de influir en el proceso de aprendizaje. Una que podríamos describir como positiva, que es precisamente cuando logramos establecer ese match, esa vinculación entre lo que para esta persona es significativo en términos de que, lo identifica y lo reconoce según sus experiencias previas, lo que para esta persona resulta de interés, lo que ya conoce, lo que, mira, entiendo. Y entonces aquí, cuando reclutamos a esta emoción desde el punto de vista positivo, eso nos va a ayudar a que todas esas piecitas de estímulos que nos rodean ingresen y sean procesadas en términos del sistema nervioso y que por lo tanto podamos aprenderla. Pero tenemos otra parte en la cual la emoción puede afectar de manera negativa, por decirlo así, el proceso de aprendizaje. Y es en aquellas situaciones en las cuales se convierte en temor, en miedo, en frustración y termina por desencadenar mecanismos de defensa que generalmente se describen como mecanismos de ataque o huida, pero que en la cotidianidad observaríamos un mecanismo de huida. No lo puedo hacer, esto es muy difícil, me cierro, tal vez me tapo los ojos o los oídos, no lo puedo hacer. A veces me quedo en blanco porque esa ansiedad está subiendo muchísimo y entonces no me permite poder concentrarme ni poder usar esas partes del encéfalo relacionadas con la memoria, con el razonamiento para poder aprender. En esas ocasiones en las que la emoción bloquea ese proceso de aprendizaje, lo fundamental resulta en poder promover ese equilibrio, que ese organismo vuelva a estabilizarse, y aquí la función del docente es sin duda fundamental. Cuando hablamos de motivación, encontramos también que la motivación es un proceso neurobiológico. La emoción se origina aquí adentro, la atención también y la motivación también, pero no es aislado de lo que sucede a nuestro alrededor. La motivación y la emoción están directamente relacionadas y entendamos esta motivación como esa respuesta física y mental de las emociones. Y aunque tenemos también diferentes posturas teóricas de investigación acerca de la motivación, consideramos que la evidencia nos permite afirmar que hablar de motivación intrínseca y extrínseca nos resulta de mucha utilidad precisamente en términos de mediación pedagógica. Cuando hablamos de motivación intrínseca, estamos hablando de esa sensación de satisfacción cuando logramos cumplir con una tarea, con un trabajo, con algo que nos habían asignado, esa satisfacción por el deber cumplido, ese orgullo que sentimos cuando sabemos que hacemos las cosas bien. Pero resulta que esta motivación intrínseca se va desarrollando poquito a poco. No es algo como que, desde el principio, no sé, un niño en preescolar o en primer ciclo necesariamente se vea motivado por el obtener buenas notas, por el hecho de que, sí, voy a estudiar bastante y voy a perderme el tiempo de juego, porque yo sé que esto a largo plazo o a mediano plazo me va a dar frutos positivos en términos de calificaciones, etcétera. No. Generalmente, en los primeros años de vida, y lo extendemos de nuevo hasta primer ciclo por lo menos, aunque generalmente va más allá,
esa motivación intrínseca pues se va un poco aprendiendo y está directamente influida por la motivación extrínseca, por lo que sucede alrededor. A la persona estudiante le interesa y se esfuerza por aquel logro concreto que va a obtener al hacer las cosas. Y no necesariamente ese logro concreto es la calificación, sino que lo que resulta más motivante es esa felicitación, ese reconocimiento, ese mérito que le otorga a la persona docente, que le transmite el hecho de que lo que hiciste fue un excelente esfuerzo, estuvo muy bien, vas avanzando. Toda esa motivación extrínseca, la que ayuda es precisamente a que esta parte intrínseca se vaya fortaleciendo. El tener claridad de nuestro papel como mediadores pedagógicos en el cómo sacar partido y cómo utilizar las diferentes estrategias extrínsecas que tenemos para influir en la motivación de cada uno de nuestras personas estudiantes resulta otro elemento fundamental cuando estamos hablando de un proceso de enseñanza y aprendizaje. Todas esas piecitas de rompecabezas que dijimos que podían ser los estímulos que tenemos a nuestro alrededor, van siendo entonces filtrados por los sistemas atencionales, por la emoción y por la motivación. Van llegando y subiendo, son procesados a nivel perceptual y se distribuyen en las diferentes regiones del encéfalo que se van a encargar de procesar estímulos visuales, auditivos, táctiles, kinestésicos, etcétera. Toda esa cantidad de piecitas de rompecabezas se va organizando y se van armando esos rompecabezas. Para el aprendizaje resulta fundamental el hecho de que estos rompecabezas que se van armando persistan a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos a las memorias, a eso que nos permite guardar, almacenar en nuestro encéfalo lo que vamos aprendiendo. A veces hablamos de que el aprendizaje es muy memorístico. No hay otra forma que no implique aprendizaje que nos lleve a la memoria. Ahora, hay diferentes maneras, eso sí, de favorecer esta formación de las memorias. Cuando hablamos de memorias a corto plazo, como la memoria de trabajo, esa capacidad de almacenar información por cortos periodos de tiempo. Por ejemplo, cuando nos dan instrucciones y entonces tenemos que recordar eso que nos han dicho para poder ponerlo en práctica, o cuando observamos algo y lo vamos a copiar, ahí ponemos en práctica esa memoria de trabajo. En algunas personas estudiantes, por condiciones particulares de su desarrollo, vamos a encontrar necesidad de fortalecimiento de esta memoria de trabajo. También podríamos encontrar la necesidad, y esto lo hablaremos de igual manera, de favorecer el cómo ingresan y cómo se arman esos rompecabezas y de tener coherencia en la manera en que vamos a pedir que la información que contienen esos rompecabezas sea evocada, es decir, en el recuerdo. ¿Cómo se traduce esto? Pues que tengamos coherencia en la forma en la cual enseñamos o mediamos pedagógicamente, en la forma en que ese estudiante está haciendo sus repasos, sus prácticas en clase y en el hogar, y en la manera en que vamos a evaluar o pedir que esta información se evoque, que salga de luego. Podríamos pensar que la memoria es algo fijo o inmutable, pero resulta que no es así. Las memorias, al igual que la atención, que la emoción, que el procesamiento perceptual,
son plásticas, porque resulta que la plasticidad es una característica inherente a todos los sistemas nerviosos de todos los seres humanos. La plasticidad, esa posibilidad de constante cambio, de acuerdo con las experiencias que vamos teniendo en el ambiente, no es que se active o se desactive, o que un estudiante tenga un sistema nervioso más plástico que otro. No, esta es una característica propia, de nuevo, de todas las personas. Y es precisamente la que nos permite que las memorias que vamos guardando se remodelen, cambien, que aquello que en algún momento no fue significativo y no lo pude almacenar de la manera esperada, cuando la persona docente logra establecer ese nexo con lo que para mí era de interés, con lo que para mí me motivaba, este rompecabezas se armó de manera más completa, pude almacenarlo y luego me es más fácil evocarlo. Tenemos que tener presente esa importancia de toda esta modificación constante que tenemos en todos estos procesos que están en la base del aprendizaje, porque es precisamente lo que justifica y lo que subyace a nuestra labor docente. El tener claro que nuestras personas estudiantes a cargo están cambiando constantemente y que de acuerdo con los estímulos que nosotros facilitemos o no, así van a ser esas memorias que se vayan formando y que se vayan remodelando. El sistema nervioso lleva a cabo procesos complejos con todos estos rompecabezas de información que va guardando, almacenando y remodelando. Uno de estos procesos complejos son las funciones ejecutivas, que ya hemos empezado a escuchar mucho de ellas en el área de pedagogía. Si bien es cierto, tenemos igual muchos enfoques y definiciones, algunas más amplias o algunas más sintéticas de las funciones ejecutivas, podríamos entenderlas como todas aquellas que nos permiten resolver problemas, tomar decisiones, alcanzar objetivos y mantener ese autocontrol sobre lo que estamos haciendo, esa supervisión constante entre nuestros actos, la meta que queremos alcanzar y las modificaciones que podemos realizar en el proceso. Como parte de las funciones ejecutivas, mencionamos a la anticipación, ese poder identificar qué es lo que voy a hacer, qué es lo que se espera que yo haga, que realice en cada momento, que sin duda son muy importantes para aprender. Identificamos a la previsión de consecuencias. Sabemos que los niños deben de ir aprendiendo que cada acto está ligado a una consecuencia, que si yo hago A, obtengo B, que si yo hago C, obtengo D. Que a lo largo de la vida, todas estas situaciones en las que nos involucramos, las cosas que hacemos y que dejamos de hacer, tienen consecuencias. Cuando hablamos de funciones ejecutivas, estamos hablando directamente de una región del encéfalo que se ubica aquí al frente, justo detrás de la frente, es el área prefrontal, y ahí tenemos a esas neuronitas que se activan en conjunto con otras zonas para también permitirnos organizarnos, para poder tener planes sobre qué es lo que voy a hacer y cómo lo voy a hacer, para poder planificar y organizar esos pasos en 1, 2, 3, 4, que es lo primero, segundo, que es lo último que voy a llevar a cabo. Las funciones ejecutivas también nos permiten ser flexibles en darnos cuenta de si esto que estoy haciendo me va a permitir alcanzar esta meta, me va a permitir resolver este problema, o resulta que no está funcionando, no está siendo efectivo y debo ser flexible y cambiarlo. Cuando hablamos de flexibilidad mental,
Es decir, darme cuenta que tengo que hacer las cosas diferentes, y de flexibilidad comportamental, es decir, hacer las cosas diferentes. Pero esta flexibilidad tiene dos caras de la moneda. Una, precisamente, cambiar cuando las cosas no están funcionando, pero la otra es la perseverancia. El no cambiar demasiado rápido, sino persistir, esforzarme, dar lo mejor de mí e intentarlo. Aquí también encontramos perfiles particulares en los cuales tal vez insisto y más bien caigo en la perseveración de acciones o de pensamientos que no me están permitiendo solucionar un problema. Personas estudiantes con las cuales necesitamos fortalecer esta perseverancia, que no se den por vencidos muy rápido, o necesitamos fortalecer la flexibilidad para que precisamente tomen en cuenta esos elementos del ambiente, las señales que me están llegando de que lo que estoy haciendo no está funcionando de la manera esperada, para poder cambiar mi plan. A lo largo de la activación de todas estas funciones ejecutivas, tenemos grandes circuitos que nos permiten ir autorregulándonos, y automonitoreando lo que estamos haciendo, para poder regular tanto nuestro estado emocional como lo que hacemos, para poder ir evaluando si lo que estoy haciendo me está dando los resultados esperados o no. Ahora, es importante saber que las funciones ejecutivas constituyen estos procesos de alto nivel que constituyen estas, ¿qué podríamos decir? Estas manipulaciones, estas destrezas que se hacen con la información que aprendemos. Sin embargo, ubicamos a las funciones ejecutivas precisamente en un nivel superior al aprendizaje. En muchas ocasiones, dificultades específicas de aprendizaje van a repercutir en el desarrollo de funciones ejecutivas. Sin embargo, aquí lo que nos está interesando son precisamente el poder entender estas bases del aprendizaje y poder ubicar cuáles son las necesidades específicas de apoyo que tenga una persona estudiante, porque nuestra mediación pedagógica en estas bases del aprendizaje a nivel de funciones atencionales, de emoción, motivación, procesamiento perceptual y memorias, va a tener una repercusión en el funcionamiento ejecutivo de esa persona. Buenas, mi nombre es Lil María Zúñiga y yo les voy a hablar sobre los problemas de aprendizaje. El concepto de problemas de aprendizaje ha evolucionado a través del tiempo, al igual que muchos conceptos. En la elaboración de este cuaderno se utilizó la versión vigente del Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, donde hace referencia a los trastornos específicos del aprendizaje. Y estos trastornos son los que persisten a pesar del acompañamiento pedagógico que se le da a la persona, y se pueden presentar como dificultades para comprender el significado de lo que se lee, una lectura imprecisa o lenta de palabras, dificultades ortográficas, dificultades para la expresión escrita, dificultades en el dominio del sentido numérico, los datos numéricos, el cálculo, y dificultades en el razonamiento matemático en general. A continuación, vamos a hablar sobre los diferentes tipos de los problemas específicos del aprendizaje. La siguiente, por favor. El concepto de trastornos específicos del aprendizaje se refiere a dificultades específicas, por lo que de ahora en adelante vamos a hablar de dificultades específicas del aprendizaje en lo que concierne a este cuaderno. ¿Y qué son las dificultades específicas del aprendizaje?
pues son las barreras de aprendizaje que enfrenta la persona estudiante y que van más allá de las habilidades de escribir, de leer, del razonamiento matemático. Se pueden presentar cuando el estudiantado, a pesar de haber tenido acceso oportuno a diversos apoyos educativos, a metodologías activas y participativas, y aunque se hayan descartado compromisos sensoriales y cognitivos, siempre están presentes en ese estudiantado y en esas personas. Dentro de los tipos de dificultades específicas del aprendizaje, podemos encontrar los perfiles de aprendizaje lento, la dislexia, la disortografía, los trastornos del aprendizaje no verbal, la disgrafía y la dispraxia. Se puede observar en la parte de abajo de la diapositiva y en un color mucho más fuerte el trastorno por déficit de atención. El trastorno por déficit de atención no forma parte de las dificultades específicas de aprendizaje, pero se incluye aquí porque tiene gran influencia con las dificultades de aprendizaje, porque está relacionado con todos los procesos de atención y los procesos de ingreso de la información a nuestro cerebro. La primera dificultad específica del aprendizaje que vamos a tratar hoy es la disortografía. Bueno, ¿y qué es la disortografía? Se puede decir que es una dificultad que ocurre en la aplicación de las normas ortográficas de la escritura. Muchas veces está asociada a la dislexia o a la disgrafía y se puede presentar de muchas formas, al transcribir palabras, al asociar sonidos con grafías, en las dificultades para separar letras, para separar sílabas y palabras en una oración. Todas estas dificultades específicas del aprendizaje que vamos a tratar hoy, es importante destacar que sus manifestaciones varían de una persona a otra. La siguiente es la disgrafía, que es una dificultad en la habilidad de escribir. Incluye dificultades en todo lo que tiene que ver con la expresión escrita y se puede manifestar, como se ve ahí en el ejemplo, hay dificultades para ubicarse en el cuaderno, todo lo que tiene que ver con la escritura poco legible, a veces desordenada, diferentes tipos de letra o tamaños de letra a la hora de escribir. Y podemos decir que la disgrafía se presenta, son dificultades en las habilidades de la caligrafía. Continuamos con la dispraxia, otra dificultad específica del aprendizaje. La dispraxia es una dificultad en la coordinación muscular y de movimiento. Incluye también dificultades para la expresión escrita y se puede manifestar en las personas desde muy pequeñas con dificultades para atarse los zapatos, para andar en bicicleta, para cepillarse los dientes y, por supuesto, para realizar tareas escolares y en los procesos de lectoescritura. A continuación, continúa la compañera Carolina con la dislexia. Muchas gracias, Liz. Bueno, una dificultad específica del aprendizaje que estamos posicionando en este cuaderno complementario y que al igual que las anteriores va a ser el norte de nuestro trabajo a partir de ahora es la dislexia. Bueno, en la definición que vamos a encontrar en el cuaderno es la dificultad en el procesamiento de la información fonológica o visoespacial de origen neurobiológico que suele manifestarse en las destrezas de lectura y o escritura cuando la persona ha tenido acceso oportuno a diversos apoyos educativos y que se han descartado compromisos sensoriales y cognitivos. Es importante que tanto para la dislexia como para las otras dificultades específicas del aprendizaje que posicionamos, nosotros vamos a acompañar después de que se ha garantizado ciertos apoyos educativos y que aún así la persona sigue experimentando barreras en el aprendizaje o para accesar al aprendizaje. La dislexia, como podemos ver, es persistente.
nosotros no podríamos decir o definir que una persona de primer año o segundo, pues entra con una situación de dislexia porque está todavía, de acuerdo a lo que trabajamos en los programas de estudio de nuestro país, aprendiendo el código alfabético, está aprendiendo a leer, a decodificar. Cuando nosotros aprendemos este proceso, es normal cometer ciertos errores. Entonces, cuando se están cometiendo errores, pues viene un proceso de acompañamiento, ya sea por atención, por cuestiones a nivel de memoria, que también sí las podemos trabajar, como nos ha explicado ahora Vivi, pero hasta después de haber descartado dificultades en estos procesos, podríamos hablar de que alguna persona presenta dislexia. Cuando encontramos estas estudiantes que presentan, no sé, características asociadas a la dislexia, podríamos definir, bueno, que tienen dificultades para recitar el alfabeto, dominar las letras, realizar rimas, analizar o clasificar sonidos. Pueden cometer omisiones, sustituciones, reversiones, inversiones, adiciones cuando están escribiendo o leyendo. Leen con dificultad, vacilan al leer, tienen dificultades también en el seguimiento visual a la hora de leer y dificultades para comprender lo que están leyendo. Entonces, como podemos ver, la dislexia es una dificultad en la decodificación y lectura de palabras, bueno, o lectura de palabras, y estarían alterados los procesos cognitivos propiamente de la recepción de la información y de la elaboración de significados. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, con la dislexia, todo en nuestro sistema educativo es mediante el código escrito. Entonces, nuestros estudiantes que presentan estas dificultades, se les va a dificultar accesar al aprendizaje si no accesan a la forma escrita. Entonces, nosotros cuando hablamos de estudiantes en situación de dislexia, deberíamos de encontrar, bueno, de verdad que estamos enfrente, que hemos generado todos los apoyos, a dónde está, porque no tenemos dos estudiantes iguales, a pesar de que tengan el mismo diagnóstico, y qué apoyos deberíamos de construir y generar que les permitan a ellos accesar, aprender y por lo tanto avanzar en su proceso educativo. Hay muchas dificultades en la lectura y en la escritura, pero esto no significa que tengan, que el compromiso sea de orden cognitivo. Esto significa más bien que trasciende, o sea, tienen habilidades en otras áreas para la expresión verbal, en la parte de la expresión corporal, en la matemática y demás. Es a la hora de codificar y de decodificar. Entonces, lo que deberíamos tener en cuenta es saberlo identificar, haber descartado o haber implementado otros apoyos educativos y lo más importante es buscar dentro de las habilidades, que luego lo vamos a ver cuando construyamos el plan de apoyo, dentro de las habilidades, cómo podemos trabajar la dislexia de manera que puedan accesar a la parte del aprendizaje. ¿Qué es lo que pasa? Que nuestros estudiantes van a rechazar todas las tareas que impliquen la lectoescritura. Entonces deberíamos de buscar estrategias para que accesen a este proceso con menos esfuerzo porque se les dificulta muchísimo y además experimentan muchísima frustración, por lo tanto la motivación y la emoción a la hora de que hay procesos relacionados a la escritura y a la lectoescritura van a verse afectados. Entonces, es muy, muy importante, compañeras y compañeros, que nosotros cuando nos enfrentemos a un estudiante que presenta dificultades en la lectura y la escritura, veamos a ver si es en los procesos de mediación que están ocasionando errores y no han sido detectados, o si en realidad tenemos una persona que presenta dislexia para generar oportunamente los apoyos. Muy bien, siguiente. La discalculia. Antes hablábamos de la discalculia como un sinónimo de la dislexia en matemática. Para nuestro cuaderno complementario la definimos como una dificultad en las habilidades matemáticas y va a incluir las dificultades específicas del aprendizaje que ahora Lil nos explicó, que están posicionadas en el DCM5, como son la dificultad para dominar el sentido de los números, los datos numéricos, el cálculo y el razonamiento matemático. ¿Qué es la discalculia? Bueno, ya sabemos que es una dificultad específica, está posicionada propiamente en la habilidad para resolver operaciones matemáticas o aritméticas, no tiene, al igual que la dislexia o que las otras dificultades específicas, una relación de orden cognitivo, sino más bien es un problema
propia, una dificultad propia de aprendizaje, y trascienden los métodos utilizados. Esto significa también que hemos cambiado la metodología, porque todos, ya nos explicó Vivi, que aprendemos de diferentes maneras. Entonces, ya se han cambiado las metodologías, hemos construido metodologías activas, metodologías participativas, y aún así se presentan barreras. ¿Ok? Tenemos estudios de que existen diferentes niveles de discalculia, entre ellos la discalculia verbal, que significa la dificultad para nombrar cantidades a nivel matemático, números, términos, símbolos y relaciones. Tenemos la discalculia léxica, que es la dificultad a la hora de leer los símbolos matemáticos, la discalculia gráfica, que es para escribir las cifras y los signos matemáticos. Tenemos la discalculia practognóstica, que es para enumerar, comparar y manipular objetos matemáticamente. La ideagnóstica es la dificultad para comprender conceptos y relaciones matemáticas. Y la operacional, que tenemos para relacionar operaciones matemáticas. Entonces, bueno, es importante que para diagnosticar también la situación de discalculia, vamos a ver traspasado el proceso de los primeros 2 años en la etapa escolar, porque es cuando nos enfrentamos propiamente a la resolución de problemas, a identificar el código numérico, a manipular el código numérico, aunque antes podemos detectar algunas dificultades en los procesos de seriación, acomodación y demás. ¿Qué pasa con las personas estudiantes que presentan discalculia? Bueno, van a tener un proceso aversivo hacia la matemática, al igual que las personas que se enfrentan a dislexia. No les va a gustar participar, no se van a sentir motivadas a la matemática, van a buscar rechazarla, van a evitar hacer las tareas. Entonces deberíamos de buscar procesos de acompañamiento y de apoyo donde con sus otras habilidades la persona pueda accesar y se le facilite. No significa que las personas con discalculia, o al igual que las personas con dislexia, sean incapaces de leer y escribir, en el caso de la dislexia, o en el caso de matemáticas, de resolver los conceptos matemáticos, sino que necesitan rutas de aprendizaje más largas, con más apoyos, donde se les enseñe de formas más concretas, más participativas, con ayudas técnicas posiblemente, o dispositivos tecnológicos que les permitan accesar y aprender. Entonces, es muy importante, tanto para las dificultades específicas que nos explicaba Lil, como para las dificultades específicas que les acabo de explicar y las que nos va a explicar Vivi, que a la hora que nosotros trabajemos hayamos descartado, hayamos implementado otros apoyos de mediación participativa y activa que les permitan a los estudiantes avanzar. Por esta razón, vamos a aclarar que cuando hablamos de las dificultades específicas del aprendizaje, vamos a analizarlas o a trabajarlas, acompañarlas a partir del 3er año para garantizar que se han venido ofreciendo los apoyos y no que estos errores obedecen a dispedagogías. Le doy la palabra a Vivi. Cuando pensamos en dificultades específicas del aprendizaje, pues generalmente lo que se nos viene a la mente es esta dificultad para el desarrollo de destrezas en la lectoescritura o la matemática. Sin embargo, tenemos otro perfil específico que es denominado trastorno de aprendizaje no verbal, en el cual tenemos una necesidad específica de apoyo en otros tipos de aprendizaje no verbales, como lo dice su nombre. Aquí incluimos esa capacidad de percibir patrones y de aprender conceptos. Por ejemplo, cuando tenemos un estudiante con un trastorno de aprendizaje no verbal, vamos a identificar dificultad para entender patrones visuales, patrones sociales, conceptos en el lenguaje y también en el área de matemática. Las personas estudiantes con trastorno de aprendizaje no verbal también van a tener retos específicos a nivel de psicomotricidad. Aquí generalmente se van a ver reflejadas en dificultades de orientación espacial, el uso del papel y el lápiz. Vamos a tener estudiantes con temor y cierta reticencia a experimentar cosas nuevas, estudiantes que logran
Memorizar algunos detalles de una explicación, pero que se dificulta la idea general, aun cuando estas destrezas y procesos de memoria no tienen un compromiso primario. La toma de decisiones, lo que mencionábamos como parte de funciones ejecutivas, también va a requerir de apoyo. Y el trastorno de aprendizaje no verbal se extiende a todo lo que sería la interpretación y puesta en práctica de capacidades de comunicaciones no verbales, esa atención que se dirige a las reacciones de otras personas, a las expresiones faciales, que para estos estudiantes suele ser difícil de decodificar y de entender. Y en muchas ocasiones se puede confundir con dificultades de empatía o dificultades de comprensión de las emociones del otro, pero precisamente la necesidad específica de apoyo radica en esa lectura de expresiones faciales y de lenguaje corporal. Cuando tenemos estudiantes con esta condición de aprendizaje, vamos a ver que necesitan más tiempo para resolver tareas y trabajos, a veces hasta 3 o 4 veces más que el resto de los estudiantes, y esto va a estar muy relacionado con ese alto nivel de energía que requiere cada una de las actividades que asignamos y con el hecho de que tengamos que tomarlo en consideración. Es muy importante, y esto también sobre este aspecto profundizaremos luego, el tipo de apoyos visuales, precisamente de toda la estructura para ubicar tanto las grafías como los elementos matemáticos, todos estos apoyos visuales, entendiendo que es ahí precisamente donde estamos identificando necesidad de apoyo. Como parte de los perfiles de una persona con trastorno de aprendizaje no verbal, vamos a tener dificultades también y a tener que trabajar en toda la interpretación de significados implícitos del lenguaje, de expresiones así como metafóricas o de dichos, porque no necesariamente van a ser entendidos y asimilados de la manera en que se espera o que se realiza en otros niños. Vamos a tener tendencia a producciones escritas muy concretas, y esta es otra área en la que también debemos de coordinar el apoyo. Otra de las condiciones específicas de aprendizaje que incluimos en este cuaderno es el perfil de aprendizaje lento. Cuando comentábamos acerca de las bases que permiten, de las bases neurobiológicas que permiten el aprendizaje, mencionábamos de todo este proceso de filtro que implica la atención, la motivación, la emoción. Hablábamos de que todas esas piecitas de rompecabezas van siendo procesadas a nivel perceptual, es decir, tienen que llegar al encéfalo, tienen que ser distribuidas y tienen que armarse esos rompecabezas, y que además, cuando mencionábamos a las memorias, esos rompecabezas tienen que consolidarse, almacenarse, y con cierta regularidad, pues el mismo ambiente nos va a pedir que saquemos esa información. Pues bien, cuando hablamos de perfiles de aprendizaje lento, vamos a tener una variación, una extensión en ese tiempo necesario para que los procesos de aprendizaje tengan lugar. Vamos a tener a una persona estudiante que necesita de más ensayos, de más práctica, lo cual no significa que esos ensayos y prácticas tienen que ser todos iguales y aburridos, sino que vamos a necesitar de echar mano de toda nuestra creatividad para proporcionarles múltiples experiencias de exposición a esos estímulos, de manera que logren procesar, organizar esa información que están recibiendo del entorno. Y también vamos a requerir de entender
cuánto es el tiempo que requiere para este procesamiento y para emitir una respuesta. Porque en muchas ocasiones en el corre-corre diario del cumplimiento del currículum, etcétera, tenemos una programación en la cual visualizamos que a tal fecha ya se va a haber visto y evaluado X contenido, y etcétera, pero resulta que son estudiantes que requieren de una individualización de esta distribución de contenidos e igualmente de entender cuál es el tiempo de procesamiento, como mencionamos antes, tanto en el ingreso de la información como en la salida de la información. Es muy importante tener claro que en todos los casos tenemos posibilidad de aprendizaje, que desde el hecho de que todos los seres humanos tenemos neuronas y estas se conectan entre sí, que todos los seres humanos tenemos esta relación con el ambiente constante y que nuestros sistemas nerviosos han sido delineados para aprovechar y enriquecerse y utilizar como insumo fundamental estos estímulos que da el ambiente. A partir de ahí, podríamos decir que todas las personas cuentan con los requisitos para aprender. Podemos poner atención, nuestras neuronitas se activan con eso que percibimos, todos formamos rompecabezas, todos los guardamos, especialmente aquellos que nos interesan y que no son significativos. En el caso de un perfil de aprendizaje lento, esto va a implicar más tiempo, pero es posible lograrlo. Por lo tanto, también necesitamos identificarlo y proporcionar esos apoyos de mediación pedagógica que vayan favoreciendo y atendiendo a esta particularidad. Cuando la compañera Lil nos presentó los trastornos específicos de aprendizaje que estamos incluyendo en este cuaderno número 4, se mencionó que estábamos considerando el déficit de atención, pero no como un problema de aprendizaje específico, pero sí como una condición de desarrollo que tenemos que tener muy en cuenta cuando trabajamos con nuestras personas estudiantes. Cuando tenemos a alguien con déficit de atención, vamos a identificar que el funcionamiento de su atención selectiva, dividida, sostenida, de su sistema de supervisión atencional, de ese equilibrio en la atención que le dirige hacia los estímulos internos o externos, van a funcionar distinto. Sabemos que el déficit de atención es una condición que tiene un origen genético de muchos factores y genes implicados, que también sin duda se ve influido por las condiciones del ambiente, pero que viene siendo al final de cuentas un rasgo más que van a acompañar el proceso de desarrollo y aprendizaje de esta persona a lo largo de toda la vida. Por la importancia que hemos destacado de los sistemas atencionales como este primer filtro de entrada de la información, cuando existe dificultad en atención, es altamente probable que vayamos a encontrar, por ejemplo, lagunas, rompecabezas incompletos, información que no procesamos porque no le pusimos atención. Y esto va a estar repercutiendo en este aprendizaje, no porque exista una dificultad particular necesariamente en aprender, sino porque este primer filtro requiere de apoyo y de atención. Sabemos que el déficit atencional puede estar o no asociado a la impulsividad, a esa dificultad en el control de impulsos, que también va a incidir en mi estilo de aprendizaje, en mi estilo de desenvolvimiento, tanto en casa como en el aula, y que puede estar asociado o no de igual manera a la hiperactividad. Ambas condiciones, la impulsividad y la hiperactividad, pues representan otros retos en la mediación pedagógica porque pueden dificultar ese ingreso de la información,
tanto académica como aquella que va a estar relacionada con las interacciones sociales de esta persona estudiante. Entonces, para sintetizar, si bien el déficit de atención no va a estar necesariamente asociado a un problema específico de aprendizaje, es decir, no es igual una persona con déficit atencional a una persona con un problema específico de aprendizaje, sí en muchas ocasiones los problemas específicos de aprendizaje se acompañan o coevolucionan o están en comorbilidad con un déficit atencional, y esta es una condición de desarrollo sobre la cual también debemos de ampliar nuestro conocimiento y focalizar nuestros esfuerzos de mediación pedagógica. Muchas gracias, Viviana. Bueno, como pudieron ver, estas son las dificultades específicas del aprendizaje que para el Ministerio de Educación Pública en el servicio de apoyo educativo en problemas de aprendizaje vamos a acompañar, haciendo hincapié en el que el trastorno por déficit de atención no necesariamente está relacionado a las dificultades específicas señaladas, o puede que sí, va a depender. Entonces vamos a trabajar y acompañar al estudiantado con perfiles de aprendizaje lento, con trastornos de aprendizaje no verbal, estudiantes en situación de dislexia, discalculia, disgrafía, disortografía y dispraxia. También es importante recordarles que vamos a acompañar a aquella población estudiantil que tienen dificultades en el acceso a la información, en el acceso a aprender. ¿Y a eso a qué nos referimos? Bueno, a todo lo que nos explicó Viviana, que hace referencia a los procesos implicados en el aprendizaje, entonces, lo que es la percepción, la atención, la emoción, la motivación, las memorias y por ende funciones ejecutivas. Muchísimas gracias. Les agradecemos su participación en este webinario, una nueva mirada para los servicios de apoyo de problemas de aprendizaje. Temática número 1. Procesos implicados en el aprendizaje y dificultades específicas del aprendizaje. Esperamos hayan disfrutado de este espacio. Me permito invitarles a la segunda parte de este webinario, el cual hemos denominado Procesos de las líneas de acción en el servicio de problemas de aprendizaje. Damos por finalizado este webinario. Que tengan buen día.